Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con el ciclo de santificación y quiero leer a manera de introducción unos versículos y si es posible que me acompañen, adelante. Vamos a leer 2 Corintios 5 en el versículo 7, 18 y 19. Ya lo conocemos, ya es un texto que nos hemos aprendido. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo podríamos nosotros saber, hermanos, si verdaderamente somos personas santificadas? ¿Qué evidencias debemos demostrar? ¿Qué evidencias debemos de tener? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos de comportarnos para realmente saber si nosotros tenemos una consagración a Dios? Hermanos, eso es muy fácil. Y es muy fácil porque la palabra lo dice. Vamos a hacer una oración y vamos a ver esos 3 textos, los vamos a estudiar y vamos a ver cómo a través de esos textos vamos a encontrar lo que nosotros queremos saber, que es cómo consagrarme a Dios. Les pido por favor que inclinen su cabeza y sus ojos y vamos a hacer la oración, hermanos. Padre, muchas gracias por este día de reposo, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite estar delante de ti y nos permites conocer tu palabra, porque a través de tu palabra vemos tu voluntad. Padre, por favor, ayúdanos a entender cuál es nuestra responsabilidad que tenemos para contigo y para con los hombres, Señor. No nos dejes estar ociosos, Padre, porque la ociosidad, dicen por ahí, es madre de todos los vicios. Ayúdanos a ser personas trabajadoras en tu reino, Padre. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Bien, vamos a estudiar esos 3 versículos, hermanos. Y esto es la evidencia de que una persona está consagrada a Dios. Esa es la evidencia de que una persona se ha santificado. Esto quiere decir, se ha apartado para Dios. Si nosotros queremos guardar los mandamientos, si nosotros queremos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, necesitamos tener un corazón vuelto a Dios. Dice el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Primer punto: una persona que es cristiana, hermanos, no tiene derecho a hacer las mismas cosas que hacía antes de conocer a Cristo. Si ustedes recuerdan, hermanos, lo que nos separó de Dios, lo que nos separa de Cristo es nuestra mala manera de vivir. Recuerden ustedes que dice la Biblia que el brazo de Jehová nos ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para no oír. Dice: pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho esconder su rostro para no oír. Entonces, lo único que nos separa de Dios, hermanos, son los pecados. Cuando nosotros nos volvemos cristianos, lo primero que debemos de dejar es el pecado, hermanos. Y una de las formas más graves del pecado que tenemos nosotros los hombres es el carácter. A veces somos temperamentales, a veces somos enojones, a veces somos criticones, a veces somos burlistas, a veces somos egoístas. En fin, muchas formas malas que tiene el carácter. Y el problema es que todo esto lo venimos arrastrando desde pequeños, hermanos, porque a lo mejor fuimos educados de buena manera, fuimos educados con buenos principios, pero nosotros los dejamos y los olvidamos y después nos hicimos esclavos del pecado y empezamos a crear en nosotros hábitos que eran hábitos malos. Todo eso nos separó de Dios. Hermanos, la buena noticia es que dice: de manera que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Cuando una persona está en Cristo, hermanos, cuando una persona se ha consagrado a Dios, es una nueva criatura.
Ya no es la misma persona pecadora, ya no es la misma persona tendenciosa, ya no es la misma persona maliciosa, ya es una nueva criatura. Porque a través de escuchar el Evangelio de Salvación, hermanos, es como nosotros tenemos un perdón de pecados, tenemos una libertad de pecados y tenemos una esperanza de vida eterna. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no tenemos derecho a hacer las mismas cosas que hacíamos antes de estar con Cristo. Dice, las cosas viejas pasaron, dice, y he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, Cristo no nos da una religión. Cristo no nos da una serie de dogmas y conceptos para que nosotros los vivamos, o de reglas, hermanos. Cristo hace de nosotros nuevas personas. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios no nos da un traje nuevo, nos da una nueva mentalidad, nos da un nuevo corazón. Cristo nos hace nuevos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera evidencia de que nosotros estamos consagrados a Dios. Es la primera evidencia de que nosotros tenemos una santificación, hermanos. O sea, eres una persona de Cristo, y por amor a Cristo y por amor a tu prójimo, te fijas cómo hablas, te fijas cómo ves, te fijas cómo piensas, porque todo eso es lo que conforma nuestro carácter. Entonces debemos de ser más cuidadosos con nuestro carácter. Pues no enojos, no maledicencias, no murmuraciones, no avaricias, no codicias. ¿Por qué? Pues porque eso a Cristo no le agrada. Y deja de que no le agrada a Cristo, que eso nos perjudica mucho a nosotros, porque eso es lo que nos saca del camino cristiano, ¿verdad? Entonces por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas, dice que todas son hechas nuevas, todas. Vuelvo a repetir, Cristo nos da un nuevo nacimiento, hermanos, a través de conocer el Evangelio, de creerlo, y nos da el Espíritu Santo para que muere con nosotros. Segundo punto dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es algo, hermanos, que nos debe de quedar guardado en el corazón, guardado en la mente. Fíjate, Dios, el Dios Todopoderoso, se ocupó de nosotros. ¿Y qué pasó? Y nos reconcilió consigo mismo. Todas las personas que pecan, hermanos, pecan porque están enojados con Dios. Todas las personas que hacen las cosas mal, las hacen mal porque están enojados con Dios. Aunque ellos digan, no, yo sí creo en Dios o yo amo a Dios, pues al final del día están enojados con Dios porque le están dando la espalda a Dios, porque no viven conforme a la voluntad de Dios, no guardan sus mandamientos. Entonces, Dios no se fija en eso. A pesar de que nosotros somos pecadores, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:16. Entonces, dice, y todo esto proviene de Dios. No estamos en el camino cristiano, hermanos, porque seamos muy capaces, porque seamos muy sabios, porque tengamos mucho dinero, porque tengamos mucha fuerza. Estamos aquí solamente por la misericordia de Dios. Porque el hecho de que nosotros podamos haber creído en el sacrificio de Cristo, podamos haber creído en lo que Dios iba a hacer en nuestras vidas, hermanos, proviene de Dios. Y no solamente eso, sino que sí nos dio libertad, nos perdonó nuestros pecados, nos dio una nueva vida. Si tú recuerdas tu vida anterior, nada más acuérdate cómo andabas. Una vida vacía, una vida triste, una vida sin sentido. Dios te rescató de esa vida mala que tenías y de pronto te hizo nueva criatura y te dio la bendición de ser hijo de Dios. Dice por ahí la gente, dice, todos somos hijos de Dios. No, hermanos. Hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Para que podamos ser hijos de Dios debemos de reconocer el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y debemos de ser llenos del Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción. Dice, y todo esto proviene de Dios, o sea, todo esto viene de Dios, todo esto Dios nos lo ha dado, vuelvo a repetir, no por nuestras capacidades, sino por su grande amor, hermanos, por su gran bondad. Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo?
por medio de Jesucristo. O sea, Él mandó a su único hijo, a su hijo unigénito, lo mandó a morir por nosotros, hermanos. Fíjate, si tú te pones a pensar en todos los pecados que cometiste, si yo me pongo a pensar en todos los pecados que yo cometí, ni con mi vida puedo pagar todo el mal y el daño que hice, hermano. Entonces, ¿quién fue el que pagó por eso? Pues fue Cristo. Por eso su sacrificio, por eso lo golpearon, por eso le jalaron sus barbas, por eso lo agarraron una bofetada, le dieron cachetadas, le clavaron una corona de espinas, le dieron 39 latigazos en la espalda, hermano. O sea, le dejaron su espalda totalmente deshecha, y por eso Cristo tuvo que sufrir tanto, porque Él pagó la culpa de nuestros pecados, el justo por los injustos. Por eso dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego, ¿qué dice? Y nos dio, ¿el qué? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 19, y pasamos al tercer punto. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una de las cosas más bonitas, hermanos, y que debemos siempre de valorar y de entender, es que Dios no se fija en lo que nosotros tenemos. Dios no nos toma a nosotros porque seamos guapos, porque seamos ricos o porque tengamos mucha fuerza. Ahora sí que Dios se fija en nosotros porque somos pecadores, hermanos, porque Él ve nuestra manera de vivir y ve que nuestra manera de vivir no tiene sentido, y ve que nuestra manera de vivir es una vida insulsa, una vida mala, una vida vacía, hermanos. Entonces se compadece de nosotros y envía a su Hijo y nos lo revela, hermanos. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, a lo mejor tú y yo vemos un pecado y decimos, es un pecador, y a lo mejor nos burlamos de él, a lo mejor lo discriminamos, hermanos. Dios no hizo eso. Dios no nos vio por lo que teníamos, por lo que éramos. Dios simplemente vio por la necesidad que teníamos en nuestro corazón. Porque, ¿qué clase de vida es una vida de pecado? Es una vida vacía, es una vida de daño, es una vida de sufrimiento. Bueno, Dios se compadeció de nuestro sufrimiento, ¿y qué pasó? Y no tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Y qué hizo? Y nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Y dice, y que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. El tercer punto, hermanos, que debemos de entender y de valorar, es que nosotros debemos de predicar el Evangelio. Debemos llevar el Evangelio a las personas que no conocen a Dios. Debemos de reconciliar al mundo con Él, hermanos. O sea, tú tienes que predicar el Evangelio. ¿Cómo? ¿A quién? Lo tienes que predicar a todo mundo, a tiempo, a destiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces, eso son las evidencias de que realmente nosotros nos hemos santificado para Dios. Esas son las evidencias, hermanos, de que nosotros tenemos una vida grata delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros cambiamos, primer punto, cuando cambiamos nuestra forma de ser, cuando cambiamos nuestro carácter. Y no porque nosotros tengamos la capacidad, nosotros ponemos un poquito de buena voluntad y todo lo demás lo hace Dios. De rodillas, clamando a Dios, buscando a Dios, diciéndole a Dios, Señor, quita eso de mi vida, yo no lo quiero tener. O sea, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado. ¿Cuál es tu problema que tienes? ¿Por qué a veces te enojas? ¿Por qué a veces te exasperas? ¿Por qué a veces agredes a la gente? Bueno, pues es por tu carácter. Entonces, ese carácter debe de cambiar porque dice, primer punto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El segundo punto que tú debes de entender y te debe de quedar bien claro, es que no es por tus capacidades, sino que todo esto proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Proviene de Dios. Nunca te ensoberbezcas pensando que tú tienes muchas capacidades, nunca te ensoberbezcas pensando que tú eres muy inteligente o que tú lo puedes hacer todo. Mira, de verdad que si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, nosotros no hubiéramos podido hacer absolutamente nada.
Es Dios el que ha obrado en nuestra vida, es Dios el que nos ayuda, es Dios el que nos enseña, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos saca de los apuros cuando los tenemos, hermanos. Entonces, primer punto es una vida nueva. Y segundo punto, darle su lugar a Dios y entender que por Él estamos en donde estamos, que por Él vivimos, por Él nos movemos y que por Él somos. Y el tercer punto, pues tienes que predicar el Evangelio. La evidencia más grande de que tú eres una persona en salvación, de que tú eres una persona consagrada, de que tú eres una persona que se ha santificado, es que tú predicas el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque dice la palabra que si tú tienes un tesoro, pues ¿qué es lo que haces? O la perla de gran precio, ¿no? Fue y vendió todo lo que tenía y compró la perla de gran precio. Así tú, así yo, debemos de hacer a un lado todo lo que tenemos, mucho, poco, y debemos dedicarnos a predicar la palabra. Cuando una persona predica la palabra, la persona se está sensibilizando a la necesidad de las otras personas. Lo que tú adquiriste por medio de la palabra de Dios lo estás compartiendo con las demás personas. El amor que Dios te dio lo estás compartiendo con las demás personas. ¿Y qué es lo que pasa con esas personas? Pues que son restauradas. Y después de ser vidas inútiles o vidas sin sentidos, son vidas transformadas por el poder absoluto y total de Dios. Entonces, te repito los 3 puntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Tienes que dejar tu mal genio. Tienes que dejar tus juicios. Tienes que dejar tus condenaciones. Tienes que dejar todo aquello que te ha impedido buscar a Dios. Ese es uno. Segundo, debes de entender que no es por tu fuerza, sino por la buena voluntad y por el amor de Dios. Y tercero, ve y predica el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar y a toda persona. Hermano, hermana, que Dios te bendiga mucho. Que tengas un bonito día de reposo y que tú sigas estudiando para conocer la voluntad de Dios, para que a través de ello, pues tú puedas agradar a Dios. Por mi parte es todo. Buenos días y que Dios les bendiga.